Piali, que que no yolikniwa, no guampoyoa, y panitio tlacnaman sinica timosentilice, guaini, toy guampoyoa, to yolikniwa, pani yeshectzi, guancualito nati, nama titzoque pani tlamia metzli, y tlamia mesi teni febrero, sempuali guanchipnawi tonali teni febrero tehuicatiui, guanquino 2024, guanquino cayolpaquilistli, tiquincelia toyolikniwa, ma cuali panoca panito nati, ma cuali itztoca guanojeno pecatlan, kineki tlahuilose y canahuatlahtoli, ma tlahuilocan, guanquino ni mechcelia cayolpaquilisti, panitiotlak, pampanojia ma pan miak altepetl techita, amos a nica Xalapan, nica Veracruz, nojia pan Mexico altepetl, nojia momastiani tlenepa Guadalajara, nojia itztoque miak momastiani tlen kiamati, kihuelita, kiyolpactia, kin yolpactia nahuatlahtoli, Juanquino macualiasica, panitiotlak. Pues, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Victoriano de la Cruz, director de Yolitía Centro de Lenguas Indoamericanas. Así que, pues, un gusto de estar con esta tarde con ustedes y también desde luego los invitamos a que nos acompañen en esta tarde. Vamos a charlar un poquito con los autores de una gramática que está recién saliendo, así que pues hace unos días prácticamente que acaba de estar circulando, así que pues estamos contentos de que estén esta tarde conectados. Se están empezando a conectar la población interesada, los hablantes y también público interesado, estudiantes del náhuatl y sin duda pues nahuablantes. Pueden escribir todos sus comentarios ahí en la página Victoriano Teposteco, así que pues un gusto poder recibirlos en esta tarde. Juanquino, Neliani Yolpaki, Panitiotlak, Pampanopeca, Toguampoyoa, Nica Tlatose, Kensi Keni, Jinitekit, Quiyolitije, Quicualchichije, Juanquino Namatzi, Titlapalose, Tlamashiet, doctor Rodolfo Hernández Osorio, Nimistascamatilia Rodolfo, Pampachicuelli, Nojiashkana Huelki, Oncaxepil Cualanzica Tlahuili. Pues también una disculpa, esta charla también estaba más o menos programado para la semana pasada, pero por problemas técnicos, sobre todo de energía eléctrica, no se pudo lograr. Así que pues, y Catlascamati, Nelia Nimistascamatilia Rodolfo, Papapaniti, otra que Timosentilia, Guanti, Tlatose, Kensi, Camuamoch, Guanojia, Keniji, Imupaleuge, Guayatemastiani, Andrés. Juanquino Shimopanesti, Rodolfo, Mamechi, Shimatica, Tehuampoyoa, Agiata, Canin Tiguala, Canin Tequite, Guantlen, Tequil, Nojeti, Conanto, Nican Xalapan, Altepetl. Kena Victoriano, Tlazocamate, Piali, Panolti, Panolcino, Panolti, Chicahuatica, Noche Tiquinon Tlapaloa, Toyolicniwa, Tlentech Tlacaquilia, Tlentechita, y Panite Postle, Teposchayactli, Kenicatzi, Tocatice, Nokia, Catunahuatlatol, Wakena, Nokia, con Tlazanesetla Polhuili, Ashkana Huesque, Timocamuican, Pase Huestella, Pampa, Yasquina Patlahuili, que más ni que haya Nokia, ni Calaquis Panite Postle. No, manicante, it's toca nicante, como dices, ni amochtli, ni yamik amochtli, kistok, ni gramática moderna del náhuatl de la Huasteca, que no te toca, gramática moderna del náhuatl de la Huasteca, dice amochtli, ni seshuitla panok, ni 2023, de Kilia, de Calaquique pane Ibec, de Kilia, quizás a Matanotzli se convocatoria, Guaticalaqui que no payo, no pane, amochtli, netle tlapuani, se quino pollo tlapuani, guanagua tlapuani, esto que tlapuani ni amochtli, guamamu quiste pani, ni cuanti in editorial que decía, quisque pani voces de la tierra, el pani Instituto Veracruzano de la Cultura, Nama Motocastilla, Secretaría de la Cultura de Veracruz, que es Nepaquito Castilla, Guanelia Nokia Tiquintlas Camatilia, Pampa Inihuanti, y Celique, Guanquineque Quixtice, ni Amochtli, Pampa Ntlalia, que Tlahuestiniki, Tlahuesmoneki, no que Amochtli, Pampa Cane, Huesteca Pantlali, Ashkana Tlahuestipia, Miak Amochme, Nokia, Itztoque Seki, Tlahuiloa, Pewa Tiquijita, Nokia, ni Nahua Tlahuiloli, Nahua Tlamastili, Juan llega, no tienes que te quisquise. Nano toca Rodolfo Hernández Osorio, no tiene Huestecapan Ewa, ese Chinancoche y toca Huicuatitla, municipio de Benito Juárez,
nepa miak tlahtowayaya, kamatiaya katonahuatlastol, guanama miak nokia sequisponeme, quixcahtihuilla, y panaquineki kamatise, guan antlalia casquemaquisa se amochtli, se nepa tlastol, pues penali o se que vocabulario, se diccionario, se amochtli, guaquino nokia pewa quita quinatol ipatis nito tlastol. Nican tequiti nican pani antropología, Facultad de Antropología, de Universidad Veracruzana, nican Xalapantlali, nican esto. Pues bien, pues muchas gracias por la invitación, Victoriano. Pues ese día que estábamos platicando, pues no se pudo hacer la conexión por cuestiones de electricidad, ¿no? Pero bueno, pues aquí estamos, nos da muchísimo gusto que platiquemos un poco en náhuatl, en español también. Hoy nos toca pues también comentar un poco sobre la gramática moderna del náhuatl, de la huasteca. Entendemos que es una gramática, un libro que hacía mucha falta también en la zona. Creo que es un material que nos puede servir tanto a hablantes como los no hablantes de la lengua náhuatl, porque es una gramática práctica, no es, digamos, no estamos utilizando el AFI, ¿no? El alfabeto fonético internacional, sino que es con la escritura muy práctica. Entonces nos da muchísimo gusto. Yo soy de la comunidad de allá de Huicuatitla, municipio de Benito Juárez, que se queda allá por la Huasteca Veracruzana, y pues laboro aquí en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, y pues nos da muchísimo gusto que pues gente que se conecte y que participe en estos momentos de transmisión, de la presentación de este libro a través del Zoom, porque creo que es una de las formas de extender también en diferentes lugares, en diferentes estados, en diferentes rincones, como para que se identifiquen, de que ya hay una gramática, ya tenemos una gramática náhuatl, que es esta gramática que les muestro aquí en la pantalla, y creo que será muy benéfico también para los hablantes de la lengua náhuatl y para los no hablantes de la lengua náhuatl que quieran aprender este idioma. Pues bueno, le doy la palabra al doctor Andrés Carter. Tina Tlaxcamati Rodolfo, Nelia Tiyolpaki, Huanquiro Namansi, Ticaquise, ni Tlamachtiquet, mi estimado Andrés Hasler, pues él es nacido aquí en la ciudad de Jalapa en 1956, estudió antropología lingüística en la Universidad Veracruzana entre los años 1976 a 1980, después fue becario en Ciesas Golfo, se incorpora en 1985 como investigador y recién fundado Ciesas Golfo, así que pues muchísimas gracias por acompañarnos, estimado Andrés Tayolotzin. Sí. Andrés, Crema, Tlazocamati Miak, Panote Chicahuatica, Nitlapobas y Ica Castellano Tlachtole. Entonces, bien, esta gramática está pensada de manera, como dijo Rodolfo, de manera práctica, de utilidad tanto para los nahuablantes nativos como para quienes aprenden a hablar el náhuatl como segunda lengua. Entonces, no es para especialistas de náhuatl. Sin embargo, tiene que tener el rigor de un trabajo lingüístico, tiene que estar respaldado por una metodología náhuatl, náhuatl, una metodología lingüística, porque de lo que se trata es de poner al alcance de los no especialistas los instrumentos de análisis de la lingüística. Por eso este trabajo cabe dentro de la categoría de divulgación científica. Tiene base científica, pero no es exclusivo para lectores y usuarios lingüistas, especialistas. Entonces, el destinatario, que es hablante nativo de la lengua, tiene una gramática mental. Y nosotros como lingüistas no le vamos a enseñar al hablante a hablar su lengua porque él la sabe de manera perfecta. Una gramática, a ver, ¿me prestas el libro?
la voy a mostrar ahora yo en pantalla. Una gramática como esta, nosotros la llamamos gramática, pero en realidad es un retrato de la gramática, porque la verdadera gramática está en la mente de los hablantes, es la gramática mental. Y el retrato puede estar bien hecho o mal hecho, pero porque miren ustedes, esto no es realmente la gramática del náhuatl, de la Huasteca. La gramática del náhuatl de la Huasteca ya existe desde antes que este libro fuera hecho, como una persona ya existe desde antes que el fotógrafo le haga un retrato. Entonces, allá en la Huasteca, allá en la región, entre todos los hablantes que la tienen como lengua materna, comparten esa realidad intersubjetiva que se llama la gramática mental, el léxico mental, las reglas, etcétera. Entonces nosotros buscamos, investigamos con métodos lingüísticos lo más posible cuáles son las reglas gramaticales, etcétera, etcétera. Nos podemos equivocar, pero bueno, buscamos no equivocarnos. Entonces, ¿cuál es entonces la finalidad de darle este libro, ponerlo al alcance de un nahuablante nativo, si él ya conoce la lengua perfectamente? Bueno, lo que se está poniendo a su alcance son herramientas para la reflexión acerca de su propia lengua, porque una cosa es haberla aprendido de manera intuitiva, de manera natural, se puede decir, y otra cosa es reflexionar acerca de ella utilizando las herramientas de la lingüística. Entonces, a esto se le llama reflexión metalingüística, que es reflexión lingüística acerca de la lengua, por eso se llama metalingüístico. Entonces, el usuario lo puede aprovechar de esta manera, el que ya es hablante nativo. Otro punto importante, muchísima gente, cada vez un mayor número de personas que tienen la lengua náhuatl como lengua materna, desean enseñarla. Y cada vez un mayor número de personas que no la tienen como lengua materna desean aprenderla. Entonces, cuando el aprendiz le hace una pregunta al que la está enseñando, al que la tiene como lengua materna, él podría contestar, bueno, la pregunta empieza con un ¿por qué? Y él podría contestar, pues, porque así se dice, o sea, yo no te lo puedo explicar, pero así te dice, así se dice. Entonces los dos quedan insatisfechos porque uno no supo explicar bien las reglas y el otro no las supo entender bien. El aprendiz que lo tiene como segunda lengua, que lo está aprendiendo como segunda lengua, no tiene la gramática mental. Entonces su aprendizaje es de otra manera, es un aprendizaje reflexionado y se le tiene que explicar perfectamente bien las reglas, por qué tiene que ser, por qué es así y no porque es de otra manera. Es una gramática descriptiva, un retrato, como decía yo, y no una gramática prescriptiva. No estamos enseñándole a los hablantes a hablarla, porque ya la hablan muy bien, pero sí a la hora de enseñarles a los no hablantes, pues ellos quieren una explicación, digamos, de otra manera, ¿no? Entonces, voy a poner ejemplos, me voy a valer del español, con algunos ejemplos del español. ¿Qué sucedería si yo a alguien le estoy enseñando español y de repente le enseño esta palabra y yo le digo que esta palabra existe en español? Y estoy convencido de que existe, porque pues, la tengo grabada en mi cabeza, pero no la supe analizar. Es más, no existe. Es un error, digamos, de interpretación. Entonces, o esta otra, yo enseñando español y de esta manera. Y entonces me va a decir, oye, ¿de veras esas palabras existen? Y yo le digo, sí, te voy a dar un ejemplo. Me hace falta mucho dinero. Me hace falta dinero. No tengo ni un peso. Entonces, nosotros no podemos enseñar una lengua si no la hemos analizado correctamente. Sí se necesitan los instrumentos de la lingüística por mucho que hablemos bien la lengua, pero a la hora de enseñarla, entonces vamos a empezar también
con el tema de la variación dialectal. Por ejemplo, sí es cierto que hay variación dialectal y la variación dialectal debe respetarse, tiene su propia historia, su propia legitimidad. Pero la comunidad nahuablante y también la comunidad que aprende el náhuatl como segunda lengua, como ocurre con el inglés y con el francés y todo, siempre es útil una escritura más o menos estandarizada, que no ejerza violencia contra las variaciones dialectales, porque esas son legítimas, pero el código escrito es un código paralelo al código hablado. Entonces, ni modo que los tabasqueños se escriban allá en Tabasco, quieran escribir así el nombre de su estado, miren ustedes, no se van a sentir cómodos, porque una cosa es hablar un dialecto y hablarlo con gusto y alegría y espontaneidad, y otra cosa es crear un gueto, una especie de marginado, pues. Entonces, ellos, que hablan español de otro modo, pues que lo escriban de otro modo y nosotros estamos en Tabasco y lo vamos a escribir así. Pues claro que nadie se va a sentir cómodo. La comunidad nahuablante de todo el país, incluso hay comunidades nahuablantes en Centroamérica, sí desean tener un medio de comunicación interdialectal, repito, que no haga violencia contra sus dialectos. No se trata de dejar de hablar el dialecto, pero sí, dialecto quiere decir variante regional, pero sí un puente interdialectal, y ese puente es la escritura. Lo es en español, lo es en inglés, lo es en todos lados. Ninguna lengua refleja estrictamente la forma prosódica. Em, Vamos a poner, por ejemplo, voy a buscar aquí otro. Este, Vamos a suponer que en Chihuahua se dice Chihuahua. Todos hemos oído a los de Chihuahua decir Chihuahua y decir muchacha, pero ningún chihuahueño se va a sentir cómodo escribiendo así, o muchacha. Y otra cosa, esta X fonéticamente tiene un valor como de J del español, como de jabón. Entonces aquí, en vez de muchacha, estaría diciendo mujaja. Si fuera, si nos apegáramos a la cuestión, como decía Rodolfo, a la cuestión del alfabeto fonético. Pero no despreciamos el alfabeto fonético internacional, mucho ojo, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Aquí el equilibrio. Así es. Entonces, lo más posible nos apegamos al alfabeto fonético internacional, lo más posible. Entonces, una A tiene el valor de A Ujú. en el alfabeto fonético internacional. Y si en inglés la palabra table se pronuncia table, porque el valor de A en inglés es diferente, ya no nos interesa, nos apegamos al internacional, al valor de A. Y lo más posible hemos escrito el náhuatl con pues con los caracteres del alfabeto fonético internacional, siempre y cuando estén en un teclado normal. Nada de insertar signo y hacer ahí un montón de trucos porque pierde la fluidez. Entonces, si tenemos una A en el teclado, la usamos. Si tenemos cualquier otra, la K, por ejemplo, la usamos. La H, no nos interesa que en español no tenga el sonido del alfabeto fonético internacional, pero la H refleja perfectamente bien el sonido de la mayoría de los dialectos del náhuatl. Entonces, la tenemos en el teclado. ¿Cuál es el inconveniente para usarla? La usamos. Ahora, la X no tiene el valor, no la estamos usando con el valor fonético, pero la tenemos en el teclado y es muy práctico. Además de lo que se trata también es de que el usuario se sienta cómodo. Hay una larga tradición de utilización de la X con el sonido de sh. Por ejemplo, shali,
Xícale y otros más, ¿no? Entonces, Talapan. Xalapan y así. Entonces, retomamos de la tradición, retomamos del alfabeto fonético, retomamos lo que tenemos en el teclado y así es como hemos construido el alfabeto, pues ahora sí, el alfabeto que estamos utilizando aquí, ¿no? Ahora bien, voy a poner un ejemplo en español de un cómico muy famoso y no me inventé yo el ejemplo y tampoco lo quiero plagiar, hay que reconocerle que esto lo hizo un cómico y a lo mejor ustedes lo reconozcan en alguno ¿han visto esta frase que de repente la utilizó uno en sus programas chistosos y él No mismo, conozco quién. ¿eh? No reconozco de quién es. De Ya, esta todo frase. se llega a saber. El caso es que es un cómico famosito. Y si él llega a ver este programa en la red, va a decir, me lo están plagiando. No, no te lo estamos plagiando, no hay problema. Y todo se sabe. Entonces, no hemos inventado esto. Y pero miren lo que él inventó. Digo, el juego de palabras que hizo. Ahí justamente ahí radica la importancia, ¿no? De reconocer las palabras o el límite de una palabra, ¿no? Sí, si nos ponemos simplemente a reproducir sonido, sin el análisis lingüístico, se hace un desorden. Entonces, no nada más se trata de hacer un alfabeto, sino también se trata de una ortografía. Ujú. Nos hemos dedicado ahorita a la parte morfológica, cómo se dividen las palabras, en fin, pero hace falta mucho trabajo por hacer porque todavía está pendiente hacer una sintaxis, un estudio sintáctico, porque fíjense, todos sabemos, las reglas de puntuación no son exactamente idénticas en un idioma o en otro. Ujú, ujú. Entonces, muchas son comunes. Por ejemplo, cuando termina una oración y empieza otra, en cualquier idioma, alemán, francés, español, se pone un punto y seguido. Pero otras sutilezas las requiere cada idioma, tiene sus propias exigencias. Entonces, nosotros en español, para decir el perro que me mordió, que ladró, a ver, regreso nuevamente, el perro que ladró toda la noche, me mordió en la mañana. Entonces, en medio del perro me mordió en la mañana, hay una oración subordinada empezada con que significa que ladró toda la noche. Entonces, no necesito poner puntos, porque la palabra que me dice que hay una oración subordinada dentro de otra. El Así perro es. que, y así. Pero no siempre tenemos los conectores sintácticos en la oralidad en náhuatl. Entonces, si nos ponemos a escribir de seguido, dónde empieza una, dónde termina la otra, entonces, pero no lo podemos arbitrariamente inventarnos reglas de puntuación. Primero tenemos que hacer el análisis sintáctico de la lengua y luego hacer propuestas para, por ejemplo, separar, a ver, donde no tenemos un qué o otros conectores que hay en español, pongamos una coma para marcar que es una oración subordinada. Pero primero tenemos que hacer el estudio antes de hacer propuestas. Y esto se hace de manera colectiva, no un grupito de 2 personas en un cubículo. Entonces, ¿verdad? Las discusiones, las reuniones, los espacios institucionales, todos los espacios son buenos Son válidos para, también. Ajá. para este trabajo colectivo. Entonces, vamos a ponernos, por ejemplo, en español. Voy a poner otro ejemplo. Em, olvidando ahorita la sintaxis y regresándonos a la parte de la morfología, de cómo están construidas realmente las palabras, porque la palabra sí requiere una ortografía, no nada más un alfabeto, una ortografía. Entonces, si yo pongo esta palabra con doble K, significa
duérmelo. Pero si lo pongo con una sola K, significa vete a dormir. Entonces es muy importante en el código escrito tener nosotros la posibilidad de reconocer el significado visualmente por la forma escrita. Entonces, no tener que oír y tratar de interpretar qué quisieron decir, sino nada más con ver la forma escrita, yo reconozco inmediatamente. Bueno, pues esa es a grandes rasgos Ujú, ujú. la intención de este libro. Ah, otra cosa que no se me olvide. Vuelvo a regresar con la portada. La palabra moderna ahí en el título no está de gratis, tiene una intención. El náhuatl no solamente tiene un pasado, sino también tiene un presente y un futuro. Y aquí este, este análisis moderno de la gramática con los instrumentos modernos de la ciencia lingüística nos lo ubica en el presente. Hace 500 años en Tenochtitlán y en Texcoco se hablaba una variante de náhuatl que fue descrita, analizada con las técnicas de hace 500 años. Ujú. ¿Y quiénes lo hicieron? Gente muy culta de aquella época. ¿Quiénes eran la gente culta de aquella época? Los sacerdotes, los frailes, el clero católico. El clero católico de aquella época tenía una prioridad que era eh, este, evangelizar, no castellanizar, era evangelizar. Y era más fácil que unos cuantos europeos aprendieran el náhuatl a que primero todo fuera castellanizada toda Mesoamérica y ya después le enseñan el catecismo. Entonces, gente muy culta de aquella época, voy a citar, por ejemplo, a Horacio Carocci, italiano, sabía Ujú. español, sabía griego, sabía latín, hebreo, o sea, esa gente era muy culta. Y entonces, cuando ellos investigaron cómo era el náhuatl, que se hablaba de Tenochtitlán, en Texcoco, y lo plasmaron por escrito, hicieron diccionarios, gramáticas y cuánta cosa, realmente no los vamos a criticar, lo hicieron muy bien para su época, pero debemos preguntarnos, ¿lo que sirvió hace 5 años sirve para nosotros? El náhuatl está congelado, es una pieza arqueológica de museo, no, es algo vivo. No. Entonces, todo esto que en la época, hace 500 años, se produjo mucha escritura y materiales de muy buen nivel, hoy se llama náhuatl clásico. Así es. Y lo mismo que sucede con el latín. El latín ya no existe, es una lengua muerta. Entonces, hay gente que ha aprendido el náhuatl clásico en Europa, en las universidades, y lo aprende porque se cultiva, es una lengua culta, es una lengua antigua, muy valorada en todo el mundo. Entonces se enseña en las universidades, la gente aprende, pero aprende una lengua muerta. Y cuando llegan aquí a México y se sorprenden de que la gente habla náhuatl, ay, ¿a poco todavía lo hablan? Sí, por supuesto, es una lengua viva. Ahora, no lo hablan igual a lo que tú aprendiste allá en la universidad en España o en Canadá. Pero entonces, ¿qué pasa? Que tiene que volverlo a aprender. El que ya sabe náhuatl clásico tiene que aprender la lengua viva de hoy para poderse comunicar eficientemente con la gente viva. Entonces, esa es la intención de la palabra moderno aquí, enfatizar el hecho de que estamos hablando de las variantes modernas. Ahora, valoramos y reconocemos la calidad del trabajo que se hizo en la época colonial por parte de aquellas personas, pero también debemos de considerar que traían prejuicios. Entonces, allá en Europa, voy a poner el ejemplo del latín. En Europa
el latín se consideraba lengua culta, o sea, un latín culto, y se consideraba que había un latín vulgar y que del latín vulgar se, se volvieron muchos dialectos y luego se convirtieron en las lenguas llamadas lenguas vulgares. Entonces nosotros al hablar español somos herederos de una variante vulgar del latín. Todo eso es prejuicio. Entonces Así ya lo es. traían los españoles, los europeos, y entonces sabían que, por ejemplo, había lengua culta en Europa y dialecto. La palabra Ujú, dialecto ujú, de una ujú. manera despreciativa. Entonces, cuando llegan aquí a México, a Tenochtitlán y todo, ellos van detrás de la lengua culta y son ellos los que luego van a decir, no, pues yo no voy a aprender cualquier lengua, cualquier dialecto, cualquier variedad vulgar, voy a aprender únicamente la que tenga prestigio, la de Tenochtitlán, la de Texcoco, que es donde Nezahualcóyotl hizo sus poemas y todo eso. Entonces los mismos españoles contribuyeron a crear esa imagen de que hay un náhuatl mejor que otros. Ujú, Y ujú. entonces los demás, los dialectos como que van perdiendo, es algo violento contra las variantes verdaderas, contra la diversidad dialectal que es muy legítima, que tiene su propia historia. Entonces, no queremos repetir esa misma historia, porque además así ocurrió en Europa. Las variantes del alemán, las variantes del francés, las variantes de la península ibérica fueron estigmatizadas y había que hablar la forma de la lengua nacional, de la lengua culta en Europa y todo eso. Entonces, no queremos reproducir eso en el terreno del náhuatl. En el terreno del náhuatl, toda la diversidad dialectal es legítima, tiene su propia historia, no hacemos gramática prescriptiva, sino descriptiva. El que enseña la lengua, enseña la que sabe su propia variante. Y entonces, en el plano escrito, tenemos un código, digamos, interdialectal, pero ya es un plano paralelo, es paralelo, eso se acuerda en conjunto, tampoco se impone verticalmente de manera autoritaria. Entonces, el proceso en el fondo apenas está arrancando. Hay mucho camino por hacer y yo creo que serán las otras generaciones las que continúen con lo que esta generación empezó. Bueno, con esto Perfecto. concluyo mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas, Tlazocamati-Miak. muchas gracias, estimado Andrés. Desde luego, muchos temas, ¿no? Muy interesantes que se van plasmando y creo que en este libro vale la pena que las personas interesadas en esta lengua puedan conocer este trabajo que están proponiendo. Me gustaría, Rodolfo, que nos platicaras un poquito qué temas fueron desarrolladas en esta gramática moderna. ¿Sí? Tlen Este, kineshtika paniamat. ajá. Kena Victoriano, Tlascamate, eh, Muneki, Matiste, Tikishmatiste, no quieto, Nahuatlator, Kena Neliet, Lenkitoani, Tamashtikil Andrés, Lenkeni Calza, Tuante Pia, Panto Tzonteco, Panto Cuatish o Panto Cuato Tonacayo, Tequilia, Tleni, Quilia gramática mental, Guani lexicón, como se vocabulario tipisto que no quiere Panto Tzonteco, Sankena no quiere Muneki, Matikish Matika, Keni Calza, Estok Nitor, Nahuatlator. Na san itlalia ni castellano tlatole o español tlatole, momachtia poneme, pane pisponeme primaria quilia, o primaria, secundaria, bachillerato, universidad, y que momachtiwaluin pa tlenquilia taller de lectura y redacción, gramática, o aquí hita no kiese o metlatole tleshkana que ishmate. Wakatuna watlastor shkaratipia, wa moneki, no kia moneki ma tikitaka ya no papá que más timomachto que se quince ni quería lingüística, no pa huelística hijitas, no quince te quejishmates no kia, de que ni caza más machito que ni caza sasalito ni totlactor, wan que más se tipia se ni amochle, que en capa wala mo se sentirito se quince, que ni caza esto o mosquito ni totlactor, o que no achiok te quishmate. Creo que es importante también, no solamente una gramática, sino muchas gramáticas que puede hacerse dentro de los espacios de los dialectos de la lengua náhuatl, el dialecto como variante, ¿no? Repetimos aquí también, no como un dialecto como despectivo, sino que la misma lengua náhuatl tiene sus diferentes dialectos. Eh,
mencioné en la lengua náhuatl que es muy importante, creo yo, de que se enseñe la lengua también como primera lengua y como segunda lengua. Recuerdo bien de que, por ejemplo, para todos los que hemos pasado en este proceso, un proceso de castellanización, creo que nos han enseñado el español, nos han enseñado desde la primaria, español, secundaria, bachillerato y hasta universidad, seguimos viendo el español, pero nunca vemos en nuestras lenguas originarias. Y creo que cuando tenemos como un poco de conocimiento de la lingüística, podemos como después describir qué es lo que contiene nuestra lengua, la gramática mental. Es decir, por ejemplo, hay gente que habla español y lo habla muy bien, pero es difícil de enseñar el español. Sucede lo mismo con el náhuatl, ¿no? Muchos de nosotros hablamos hablar náhuatl, pero también se complica la enseñanza de la lengua náhuatl. Todas las lenguas en el mundo, incluso incluyendo el náhuatl, pues también tiene su niveles de análisis, ¿no? O sea, la parte de la fonética, de la fonología, de la morfología, de la sintaxis. Hace falta trabajar, hace falta describir, hace falta unirnos y empezar como empezar a descubrir cosas interesantes de nuestra lengua, pues sí, lo hace mucha falta. Yo creo que la unión hace la fuerza, como dicen, ¿no? Entonces yo creo que si empezamos a que en la educación básica se enseñe la lengua náhuatl en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, en la universidad. Otra cosa sería porque los nahuablantes y los hablantes de alguna otra lengua indígena tendríamos una perspectiva una perspectiva muy amplia, porque nos abriría como este panorama del conocimiento de la lengua estructuralmente hablando, ¿no? Es decir, de que, por ejemplo, dentro del contenido, como decimos acá, tenemos los sustantivos, los verbos, los adverbios, los adjetivos. En esta gramática, pues también podemos encontrar cómo se estructuran, cómo está la parte de los sustantivos en la lengua náhuatl, ¿no? Cómo están los adjetivos en la lengua náhuatl. Entonces, esto facilita también como el aprendizaje y el conocimiento gramatical de la propia lengua como primera, como lengua 1 y como lengua 2, ¿no? Para los que están, los que les interesa aprender y conocer otros idiomas, ¿no? Entonces creo que es básico, diríamos, ¿no? Entonces yo invito a la gente nahuablante y no nahuablante que les haya interesado el aprendizaje de la lengua, pues que vean y que observen y que lean, por ejemplo, algunas gramáticas, diccionarios y algunos trabajos, porque esto nos puede facilitar para la comprensión y el conocimiento de la lengua. Y pues aquí en este libro va a encontrar esto, ¿no? O sea, lo que es la parte estructural de la lengua, ¿no? Los sustantivos, los adjetivos, la pluralización de los sustantivos, la pluralización de los adjetivos, y bueno, toda la complejidad de la lengua, ¿no? Porque pues todas las lenguas son complejas, entonces, pero creo que nos puede ayudar muchísimo como para el conocimiento de esa diversidad de la lengua náhuatl, de la estructura de la lengua náhuatl, y que pues nos sirve bastante, ¿no? Nan machilia, guaniquita kena, huelitech palewia, que matipua se amostre, que matiquita se amostre, pampanopa y huelis tiquits te kene katsa, esto, tlachkel que pia, que katsa, sasalito, kene katsa, mamastito, que noche no pa tlatole, guan que no patiquita, guaquino, tu juanti, achiuk te chicahuilias ni tu tlator, achiuk te neki te momastiste, te neki te kishmatise, para que mastipia se amostre, pantome, guaquino, ashkana ti machilia que no pa shipati no pa to tlator que matiquitaya que mase amostle que mase se yuktekiten akaya que cheto se to yolikni wakino no patiquitua ne se que to yolikni wan tatame naname no que itaya wakino ipati ni to tlator mokaki ni to tlator pani te postakakili te postamahuizoli panochi pani te postokatzahuali wakino ti yolchikawa no que no pa to tlator llega no que tu amoneki mati tichkawilika guama mati tequitica guamati temolika que ni katsa esto ni sasalisto que ni katsa esto ni to pisato. Escamati rodos ni yolpaki ni kaki kenijin kiscuiloje ni amochli, guanican guala, un poco de lo que podrán encontrar en este material. La primera parte justamente se aborda la dialectología, segundo, los nahuas de la Huasteca, tercero, los sonidos y el alfabeto,
posteriormente los distintos tipos de palabras que forman la oración, siguiendo la morfología del náhuatl y también posteriormente los diferentes tipos de verbos que hay en la lengua. Así que pues se me hace muy interesante este trabajo y pues sin duda creo que vale la pena mucho hacer una exploración de este material. Me gustaría saber quién de ustedes se anima, qué tratamiento le pusieron en este texto los préstamos que están del español y de las otras lenguas. No sé si alguien quiere opinar al respecto. Adelante, doctor. Abrir el micrófono. Sí, justamente ese es un tema muy delicado, muy ideologizado, lo de los préstamos, y se puede ejercer mucha violencia cuando se le prohíbe a alguien usar préstamos, como diciendo, tú no hablas bien la lengua, mira, nada más estás lleno de préstamos. Entonces, no me ayudes, compadre, pues así no. O sea, los que hablan español me critican por hablar lengua indígena y los que dizque defienden la lengua indígena me critican por usar préstamos, pues me están poniendo entre la espada y la pared. Mejor me quedo mudo para que nadie me critique. Justamente, Entonces, perdón, justamente creo que este es el sentido a veces purista, ¿no? A sí, veces somos tan puristas en la lengua que mejor no se habla la lengua. sí, Adelante. qué terrible. Entonces, los préstamos son una cosa natural en todas las lenguas del mundo. Entonces, cuando el alemán, o bueno, el antiguo germánico entró en contacto con el latín, se llenó de préstamos de latín y a veces hay pares, como por ejemplo nosotros podemos decir en español, además el español también tomó préstamos del náhuatl y a poco tiene algo de malo que digamos tomate, metate, aguacate, coyote, tecolote y todo eso. No, 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 no digas tecolote, di búho. O sea, sería absurdo, ¿no? Entonces, pero hay pares, o sea, sinónimos, decimos tecolote y decimos búho. Entonces, en alemán está la palabra Begriff, que es la legítima del alemán, legítimamente comillas, ¿no? La de raíz germánica, Begriff. Pero hay el préstamo Konzept, que viene del latino. Entonces, un texto en alemán científico contemporáneo, el habla contemporánea, vamos cantidad de latinismos, concept, información, nacional, nacionalidad, la entendemos, aunque no sepamos alemán, pues hablamos una lengua latina y si me dices concept, información, nacionalidad, yo te entiendo. Entonces, Universitet. es normal. Eh, los siglos de historia, además los mismos nahuablantes han transformado y adaptado los préstamos a su propio sistema fonológico, a veces le han cambiado un poquito el significado por los usos pragmáticos que requieren, entonces eso hay que respetarlo, pero sí debemos acordar cómo lo queremos escribir. Entonces, alguna manera estándar eh, discutida entre todos, cómo vamos a escribir los préstamos, porque las raíces castellanas forman luego parte de una palabra completa, a la verbal, a la que se le incluye un sujeto y un objeto y una conjugación y todo, pero ya dentro del verbo náhuatl, del sistema náhuatl, ¿verdad? Em, Ahora, el tratamiento que se hizo bueno, vamos a hablar, digamos, de la lengua franca. Eso es muy importante. El náhuatl fue lengua franca o lingua franca, se le dice, durante miles de años, digo, miles, muchos siglos y por lo menos 3000 años. Entonces, vamos a verlo ahorita. Si un japonés se encuentra en Polonia con un español, ¿qué idioma van a hablar? Van a hablar japonés porque uno de ellos es japonés, van a hablar español porque el otro es español, van a hablar polaco porque los dos están en Polonia, pues ni uno de los tres van a hablar en inglés, como cada quien lo mastique, aunque sea a duras penas y tartamudeando, pero en inglés. Es la lengua franca. Esa es la condición del náhuatl
Si un totonaco se encontraba con un otomí en terreno zapoteco, no hablaban otomí, totonaco o zapoteco, hablaban náhuatl. Era la lengua franca durante muchos siglos en todo este territorio. Em, Ahora es el inglés. Es prácticamente imposible encontrar en Europa alguien que no sea bilingüe. Vamos a Francia y casi todos los franceses hablan inglés. Vamos a Alemania y casi todos los alemanes hablan inglés. Vamos a Suecia y lo mismo, a Noruega. ¿Acaso por el hecho de que haya bilingüismo y que todo el mundo, prácticamente todo el mundo habla inglés y enseñan el inglés desde la primaria y todo eso, ¿acaso está en riesgo alguna lengua europea? ¿En peligro de perderse? ¿Que ya no se va a hablar polaco, que ya no se va a hablar noruego, danés, francés? No están en peligro. Es falso que el bilingüismo ponga en peligro la lengua vernácula o la lengua del país. El bilingüismo es perfecta. Aquí era normal hablar más de una lengua antes de la llegada de los españoles. Sin duda, En sin duda. Europa también es normal hablar más de una lengua. Entonces, que hablemos todos español en México como la actual lengua franca, que es el español, no debe considerarse incompatible con la perfecta conservación y revitalización de la enorme riqueza lingüística que hay en el país. Tenemos cantidad de lenguas de origen prehispánico que son perfectamente compatibles con el bilingüismo, perfectamente compatibles con la conservación de la lengua vernácula. Entonces, mucha gente se fue con la finta de que yo no le puedo enseñar, más vale que no le enseño yo náhuatl a mi hijo, porque cuando tenga que aprender español, no lo va a poder aprender bien. Eso es falso, eso es ideología. Ahora, lo que decía Rodolfo es muy cierto, posicionar la enseñanza del náhuatl como segunda lengua en el sistema educativo aquí y de otras lenguas también regionalmente, ¿por qué no el zapoteco en Oaxaca, en fin? O una amplia oferta, como aquí tenemos oferta de francés, de italiano, de lo que sea. Entonces, se califica o ¿cómo se llama esta palabra que está de moda? Se certifica que alguien conoce una lengua indígena, se le llama de repente lengua indígena, ¿verdad? Bueno, ¿y quién certifica? ¿Y sobre la base de qué criterios? Si yo, como sistema educativo, enseño inglés, enseñé oralidad, las cuatro habilidades. Dos son pasivas, es escuchar y leer. Dos son activas, hablar y escribir. Dos son orales, hablar y entender. Dos son sí, escritas, escribir y leer. Entonces, yo puedo calificar las cuatro habilidades siempre y cuando como sistema educativo lo haya yo ofrecido, lo haya yo brindado en una facultad de idiomas. Pero ¿cómo voy a dar lo que no, calificar lo que no doy? Entonces, el sistema educativo mexicano no tiene una herramienta para enseñar a leer y escribir ninguna lengua indígena o vernácula o originaria, como la palabra es lo de menos, en ninguna lengua prehispánica. Entonces, ¿por qué las va a evaluar quién puede y quién no? Entonces, cada quien escribe como quiere, cada quien improvisa. Eso no es saber leer y escribir, exactamente como lo dice Rodolfo. Dice, no estamos alfabetizados en nuestra lengua y es un hecho. Entonces, también la gramática que hemos realizado entre ambos tiene también como meta poner su granito de arena para que el sistema educativo tenga una herramienta de calidad para ofrecer no un simulacro de educación bilingüe, no un simulacro de enseñanza de la lengua indígena o de revitalización de la lengua indígena, sino verdaderamente en serio, aquí está. Y no es que la gente no quiera, es que si no hay el instrumento no puedes, porque cantidad de maestros bilingües están comprometidísimos con enseñar la lengua, pero a la hora de que lo tienen que llevar a la práctica, se tropiezan con la falta de materiales. ¿Y ahora cómo ¿Es le hago? correcto? Tengo que imprimir, tengo que improvisar. Y de repente se ve muy bonito un texto con bonito papel, bonitas fotografías y todo, pero si nos ponemos a analizar, a revisar cómo está escrita la lengua, así no se puede enseñar, así no se puede desarrollar, así no se puede revitalizar.
Entonces, las habilidades escritas no las brinda el sistema educativo mexicano en ninguna lengua vernácula, ninguna lengua originaria. Y las habilidades orales, como entender y hablar, las tiene la gente, pero porque la aprendió en su familia, en su comunidad, tampoco la aprendió en Casa la escuela. o en el pueblo. Entonces, sí, entonces, ¿con qué cara una institución va a evaluar y decir quién habla bien náhuatl, quién no lo habla, quién lo escribe, quién no lo escribe? No tenemos con qué. Entonces, vayámonos despacito y vayamos creando los cimientos del nuevo edificio, poco a Así poco. es. ¿Quién, Rodolfo? Yo quiero aumentar algo, sí, en verdad quiero agradecer a mucha gente que les ha interesado el aprendizaje de algún idioma, de alguna lengua de México. Sabemos que el territorio mexicano es plurilingüe, ¿no? Pluricultural, es multilingüe. De alguna manera, creo que no solamente recordar el 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna, sino que siempre hay que estar como trabajando. Reconozco tus actividades, Victoriano, porque creo que has trabajado y vinculado con las demás lenguas hermanas, ¿no? Incluso el tzotzil, central, el zoque que ofertan los cursos acá. Y qué bueno que como activista, pues estás haciendo esas actividades porque visibilizamos lo que no tenía visibilización. Y yo creo que con las redes sociales, ahora sí, por ejemplo, me da mucho gusto que mucha gente se conecta en este momento, ¿no? O sea, que están participando. Les mandamos muchos saludos, les agradecemos bastante. Y creo que la pregunta de Mil, ¿no? O sea, ¿dónde vamos a conseguir esta gramática? Esta gramática, por el momento, se encuentra en la librería Segber, es la librería Secretaría de Veracruz, en planta baja del Centro Cultural de Coatepec, que se encuentra en Jiménez del Capillo, número 4, Colonia Centro, en Coatepec. Allá en Coatepec, cerca de aquí de Jalapa, seguramente hay gente que nos está escuchando en otros lugares, está aquí en Jalapa, nosotros tampoco tenemos mucho, y la primera presentación que se hizo ahí en la librería, por cierto, se abrió esa librería y le pusieron el nombre en agua, le pusieron papá. Papalotzin. Papalotzin, librería Papalotzin. Entonces, es una librería que abrió y se fueron rápido esos libros. Mucha gente que llegó de ahí, a lo mejor muchas personas les agradecemos, porque no sabemos si ya tenían conocimiento del náhuatl o vieron esa difusión de la presentación del libro y pues se fueron bien rápido estos libros y creo que eso también motiva a seguir estudiando, seguir escribiendo, porque sabemos de que le damos una utilidad, ¿no? La lengua, pues podemos como identificar muchas cosas, ¿no? Yo creo que yo de manera personal insisto que en los sistemas educativos, si se presta esta parte tan importante, la enseñanza de las lenguas, sería magnífico, ¿no? Sería algo que de veras le estamos dando un reconocimiento a la lengua y cultura de los pueblos indígenas y no se queda solamente en el discurso. Y como dijo el maestro Andrés, que muchos de los profesores bilingües están haciendo el gran esfuerzo. Igual nos han preguntado algunos profesores dónde conseguimos el libro. Pues por el momento está en Coatepec y pronto nos avisarán porque llegarán ya el paquete y pues cuando tengamos nosotros en mano o también aquí en la Secretaría de Veracruz, en lo que antes le llamaban IBEC, Instituto Veracruzano de la Cultura, entonces seguramente va a estar así como más a la difusión, a la mano, para poder distribuir, pero mientras a lo mejor nos pueden ir como escribiendo, llevando una lista, para que cuando tengamos este material que es la gramática náhuatl, pues se pueda pues mandarle o venir a comprar, ¿no? O sea, realmente no es diríamos, no es una venta del libro, porque no se está lucrando con el libro, ¿no? Sino que es una recuperación de la imprenta, ¿no? Para sacar más material, más libro, porque es lo que nos hace falta. En el día ni olpaqui victoriano, ni que no tlaspaloa noche no pa toyolicniwa, que nada ni cancha ni que ishmate no pa domingatse, cuando peca no pa rogelioste, Juan sequino, Juan se no peca no ni quita no, esto cuando mía que sé que
no kia esto que pani te puesto katsaguali wan pani Facebook wan noche ni ani tlen tuanti tikamatitikate nelia tiyolpaki wan tikintlaskamatilia wan mati yolchikawa kanito tlahtol wan ihkia mati tekitika wan mati tehtemolika ihkin owelis tiyolkuise wan titlalanase sampa tlen oaxaquia kenikatsa onkayaya ninauatl achitlekantoyan o ketekitose wan amanikita miak momachtiani wan miak seki kiyolchikawa nanikani ni xalapantlali no kini kimpexu se machtiani tlenama inihuanti no kichihuahia se tekit no kia tlamachtiahia tlamachtia inihuanti nopa tlauel niyolpaki pampa inihuanti kichikauiltiwi wan tlauel tohuanti tlen tinauakamati wan titekiti kaninauatl moneki matiaka no kia kaneto chinango wan mati kitati kenikatsa tiyolchikawasi nopa tunauatlahtol wan tomaseualelamikilis. Ena, Cualtito, Juanquino, antes de darles turno a quienes están conectados en Zoom y también leer algunos comentarios, me gustaría, Andrés, si nos pudieras comentar un poquito con tu experiencia del Náhuatl de Zongolica y esta gran región de municipios que es la zona centro de Veracruz, con la variante huasteca veracruzana. ¿Qué rasgo morfológico te llamó la atención o algún proceso de morfosintaxis que te haya llamado la atención? Yo lo he dicho, lo hemos afirmado muchísimos nahuablantes, que es una sola lengua, con dialectos o con variantes dialectales, pero lo vemos todavía como una sola lengua o una macrolengua, como algunos lo llaman, ¿no? Entonces, si nos puedes dar un ejemplo de variación dialectal de manera morfológica. Un buen ejemplo es los verbos. Y Verbos, justamente eso quería yo comentar. Por ejemplo, en la Huasteca decimos en presente quizá, sale, y en pretérito quisqui, Quisqui. quisqui. En Zongolica se le agrega una o quisqui. Pero allá en el náhuatl clásico o en Tlaxcala se dice oquis, oquis, oquis salió, quisqui salió. Y Zongolica o quisqui, como si fuera una mezcla de ambas. Y sí es cierto, porque no hay variantes puras, ni lenguas puras, así como hay Spanglish y portuñol y todo. También el náhuatl se mezcla con el náhuatl. Y se va a seguir mezclando porque y de manera natural, no de manera forzada. Entre más la comunidad, amplia comunidad nahuablante de todo el país se comunica entre sí, más van a seguir intercambiando elementos y la lengua evoluciona de una manera natural, no la tenemos que forzar. Es un sistema autorregulado y evoluciona para facilitar la comunicación, no para dificultarla. Entonces, la lengua está en manos de los hablantes, pues, en su cerebro, en su boca, en la comunidad, ¿verdad? Nosotros, pues, como lingüistas, somos coadyuvantes, ponemos nuestro granito de arena, pero no tenemos control sobre ese proceso y pensar que tenemos un control sobre ese proceso es absurdo. O sea, eso no va a funcionar. Las cosas artificiales y forzadas no. Entonces, lo que nosotros notamos es efectivamente, es una sola lengua y cada vez va a haber un mayor número de interacciones entre unos y otros. Y muy a propósito de los verbos, tenemos aquí en la gramática una descripción de las reglas de conjugación de los verbos. Voy a poner un ejemplo en español para que se entienda a qué me estoy refiriendo. En español digo correr, corrido, romper, rompido, ya no salió bien, pero se entiende. Cuando yo hago una mala derivación o un niño todavía no conoce las reglas del idioma y dice semos en vez de somos y cosas por el estilo, porque el verbo es ser, semos, le entendemos, pero lo corregimos. Entonces, si yo en náhuatl estoy aprendiendo náhuatl y digo nitlahuiloguas, me van a entender, pero se dan cuenta de que yo no conjugué bien. O si Correcto. digo que allá X persona, quimictías, sí se entiende lo que quise decir, pero el hablante detecta que no conjugué bien. Entonces, hemos dedicado un capítulo a eso y además
¿cómo se llama? El apéndice sobre esto, eh, para ver los errores que se pueden cometer por no conocer los diferentes grupos verbales. Y aquí, a propósito de la pregunta de diferencias y similitudes morfológicas entre distintas variantes dialectales, viene la cosa de los verbos, porque resulta que lo que en un lugar puede ser malo, o sea, sí se entiende, pero está equivocado, en otro lugar sí es correcto. Ujú, Entonces, ujú, por ejemplo, en la Huasteca se tiene que decir Kiski, pero no Kisak. Si dice Kisak, se le entiende lo que quiso decir, nada más que no está bien dicho en la Huasteca, ni en Sogolica, porque es Okiski, ni en Tlaxcala, porque es Okis. Entonces yo puedo decir Kisak y me van a entender, pero no vale. Sin embargo, hay otras variantes donde sí se puede decir Kisak. Entonces, sobre eso tenemos que tener, como quien dice, los ojos muy abiertos y dedicamos una parte especial. Eh, Tenemos 5 grupos de verbos regulares en náhuatl. Regular quiere decir que tiene reglas, no son verbos irregulares, son reglas, nada más que cada uno tiene sus reglas distintas. Y si me equivoco de regla y conjugo el verbo de un grupo como si fuera de otro grupo, ahí es donde me equivoco, porque no conozco cuáles son las reglas de uno y cuáles son las reglas de otro. Las únicas reglas, grupos, verbos irregulares son los que no tienen reglas. Me ujú. los tengo que aprender de memoria. Entonces, todos los idiomas tienen verbos irregulares, el español, el náhuatl también tiene verbos irregulares y me los tengo que aprender de memoria porque no hay regla para conjugarlos. Entonces, ¿qué ejemplo podríamos poner de verbos que se parecen muchísimo, hasta en el significado, al grado de que me puedo confundir y conjugar un verbo, por ejemplo, este, bueno, ahorita no se me viene uno a la mente, pero por ejemplo, bueno, matar y morir se Ujú, parecen mucho, pero tienen reglas de conjugación distintas, porque son de verbos, son de grupos distintos. ujú, Entonces, si yo matar, que es kimictía, lo conjugo como Miki o al revés. Por ejemplo, si matar, Mictía, lo conjugo como Miki, voy a sacar Quimictías o y otras cosas, ¿no? Entonces, no tengo ahorita los ejemplos frescos en la memoria, pero entonces cuando para la Huasteca, ahora sí, este libro es exclusivamente para la Huasteca, aunque puede servir de inspiración para otras regiones, este libro nos dice cuáles son las reglas, cuáles son los 5 grupos verbales y cuáles son las reglas de cada grupo, para que yo cuando aprenda a conjugar, sepa yo a qué grupo pertenece. En el apéndice, ojalá dé tiempo para que Rodolfo hable del apéndice, hablamos de un futuro diccionario. Un diccionario no es un simple vocabulario, ujú, ujú. sino el diccionario debe tener claves que le ayuden al usuario a detectar, por ejemplo, en el verbo una clave para ver a qué grupo pertenece. Entonces, con esta clave yo ya lo voy a saber, me dieron la raíz verbal, pero yo ya lo voy a saber conjugar porque el diccionario se hizo sobre la base de una gramática, no Ujú, al margen ujú. de una gramática. Le voy a dar la palabra a Rodolfo para que... Bueno, antes Pero, que se pero, me olvide, bueno, complementando con lo que dice el maestro Hasser, qué bueno que preguntas y qué bueno que comentan esto, porque desde hace mucho tiempo, desde mi punto de vista, no lo sé, pero creo que en ocasiones se está tratando, a lo mejor estoy mal, esa es mi hipótesis, pero creo que adelante. se está tratando de fragmentar la lengua náhuatl. Hay que pensar en una sola lengua. Es como pensar en un solo español con sus variantes dialectales. El náhuatl está lo mismo, es lo mismo, ¿no? Una lengua, una lengua que es la lengua náhuatl, pero que también tiene su variación lingüística y también tiene su sinonimia. Yo ahorita estoy tratando de como trabajar un poco más de cuestiones de sinónimos, de sinonimias, ¿no? Hay muchas palabras, por ejemplo, en la Huasteca, hidalguense, veracruzana, que usamos y que nos entendemos. Hay una inteligibilidad lingüística. Entonces son
palabras sinónimas que presentan dentro de una misma región. Y en ocasiones dicen, es que es otra variante, es de Hidalgo y es de Veracruz. No hay que Eso. fraccionar el idioma. Yo creo que, insisto, con esto hay que pensar en este idioma con su variación lingüística y con sinónimos de diferentes palabras que puede presentar en una región. Sí, la parte de la dialectología es muy importante para los lingüistas, ¿no? Que lo estudiamos, que lo trabajamos y bueno, pero si empezamos a visualizar esto, cada vez la gente nahuablante está pensando, es que es otra variante. Y yo no puedo aprender esto porque yo quiero aprender otra variante. Es que yo voy a otra comunidad y me dijeron quema en vez de quena. Entonces, todo esto, por ejemplo, se tiene que como explicar un poco más para que se identifique de esa variación lingüística que puede haber en la lengua náhuatl y no cometer en ese error de decir de que es otro náhuatl, ¿no? ¿Cuántos países habla el español y nunca se habla de variantes y variantes tras variantes? El español tiene muchas variantes, pero no se habla de las variantes. Se dice, ah, bueno, es el español de México, es el español de España, español de Argentina, español de Cuba, ¿no? Aquí podemos como identificar de esa manera. Eso es mi punto de vista. Yo creo que tenemos que ver desde estos momentos, ¿no? Que los que trabajamos en la lengua náhuatl. Nantlalia moneki mati hitaka hitu náhuatl tolwa amo mati shesheloka. Pa que mansi nanikita que ukneseki que umachtiani kaseyo tlastorme kineki mati sheloka hitu tlastor. Llega que tú no pasé náhuatl, no pasé huicas, no pasé tlamantli. Ni tsen náhuatl tlatoli o sanquena que pía tlator pitlator, sí, no payo. También quiero recordar, antes de que se me pase, el 2 de marzo vamos a estar en la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, en la Ciudad de México. Espero para las personas que están en la Ciudad de México, la Universidad Indígena que apenas se abrió, ojalá nos puedan acompañar. Ahí está la librería, ahí se va a vender los libros también. El SECVER, Secretaría de Veracruz, ya tienen un stand ahí en la Feria Internacional y vamos a presentar este libro. Ojalá nos podamos saludar por allá para los que viven o los que están cerca de la Ciudad de México. Vamos a estar en la Feria Internacional del Palacio de la Minería. ¿Me permites la gramática? Kena. Adelante, doctor. Su micrófono. Ya Ahí se está. oye, ¿verdad? Ya. Bueno, aquí están unas, no me acordaba yo de los, Bueno, mientras digo, en la Feria Internacional del Libro vamos a estar el sábado 2 de marzo a las 4 de la tarde. Palacio de Minería. Próximo sábado, así que pues los En el acompaño. ¿A qué auditorio horas? 4, este próximo sábado. Próximo sábado, entonces vamos a circularlo en redes también para que la gente se entere, quienes radican o viven ya allí en la Ciudad de México puedan conseguir este diccionario. Así es, ahí vamos a circular también el cartelito para que pues también, es que sabemos de que hay mucha gente que también le va interesando y pues ojalá también nos podamos saludar de más de nuestras parroquias. sí. Titoc. ¿Qué, Ya Andrés? encontré aquí los ejemplos de errores que podemos cometer al conjugar los verbos. Entonces dice, Kipolowak lo perdió, Kitenki lo llenó, Kisak salió, error para la Huasteca, no en otros lados necesariamente. Kiihquilowas lo escribirá. Kikowak lo compró, Temiac lo llenó, Cochitok está durmiendo, Kimikti, no, Lo mató. Kimiktiki o alguna cosa así. Entonces, estos errores que se cometen son muy lógicos porque es trasladar la conjugación de un grupo de verbos a otro grupo. Y luego poníamos pues, ejemplos ahí de cómo se tendría que hacer un diccionario cada vez que pusiéramos
la raíz de un verbo en un futuro diccionario que se hiciera, poner claves para que el lector inmediatamente, y el diccionario tendría que tener una introducción gramatical breve, muy compacta, para que inmediatamente el aprendiz identificara, no, este verbo está así. Me ponen unos ejemplos, porque en los diccionarios se ponen ejemplos de uso, para que no haya ninguna duda, es de esto. Y pues esa es la tirada, para allá va la cosa. Y como Perfecto. dice Rodolfo, es Ajá. una misma lengua. Muchas, por cierto, muchas de las em, reglas pasan de una variante a otra, no son tan distintas. Y pues si hay alguna cosa que sea totalmente inaceptada en un dialecto y sí se acepta en otro dialecto, eso no implica que sean lenguas distintas. Ujú. Implica que yo tendría, si tengo un panorama dialectal de la variación, diría, como dice el dicho, al lugar que fueres, haz lo que vieres. Entonces, si ya más o menos tengo una idea de cómo se habla en el otro lado, pues hago mis ajustes y hablo de la otra manera, ¿verdad? Aunque requiere un cierto esfuerzo, porque tiene uno a veces que aprender ciertas cositas que no conoce uno. Bueno, ahora sí ya cierro mi presentación. Sí, que me parece muy, muy atinado estos comentarios porque justamente creo que eso tiene que ver con lo que le llamamos transitividad verbal. A veces de un verbo intransitivo como el verbo así, después se pasa a shitia, Sí, ¿sí? Entonces, después hay mediante un causativo, un aplicativo, ¿no? Y esto sí, ahorita me suena muy familiar porque estamos analizando un texto del náhuatl escrito por el doctor Rafael Nava. ajá, Él es sí, originario de Huautla, Hidalgo. No recuerdo si con el verbo mictía, que son, yo lo he contado, bueno, muchos, y yo lo hemos trabajado como categoría de clase 3, que los IA, los que terminan en I y A, como mictía, choc, choctía, cualilía. sí, Nosotros, ahí está, o sufre la elisión vocálica, que es la final de sí, palabra, se le agrega una aspirada y después ki. Sin sí, embargo, lo que en la Huasteca de la región de Chicontepec se pone con ki como verbos de clase 3, los nahuas o algunos nahuas del estado de Hidalgo lo pasan como verbos de clase 1, es decir, dicen mictic, kimictic, en vez de sí, 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 kimictic, sí, sí, Kikwalilic en vez de sí, Kikwalilic. Y a veces sí, sufre una pérdida justamente de este sufijo del pretérito, dice Yaljoya, Kimikti, Kimikti, en vez de sí, Kimikti, sufre esta pérdida, ¿no? ujú, sí, 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 muy atinadamente lo que comentas acá, pues la lengua es evolutiva, no es estática, ¿no? O sea, en mi tesis doctoral precisamente yo hice sobre cambio lingüístico del náhuatl de la Huasteca, y justo lo que comentas, ¿no? Hay ciertos eh, morfemas o fonemas, incluso cambios que aparecen ahí en vocal o aparecen en consonantes, y son cosas tan interesantes hablando ya de un trabajo lingüístico, ¿no? Pero cuando enseñamos, cuando trabajamos, es importante también mencionarles un poco a los estudiantes de lo que está pasando en la variación lingüística, porque creo que los aprendices lo que quieren es saber hablar y después escribir, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha dado mucho gusto porque ya forman parte de la comunidad lingüística porque ellos mismos empiezan a descubrir la lengua náhuatl y creo que tú estás de acuerdo porque también hay muchos de tus alumnos que han aprendido que ahora están estudiando la lengua náhuatl o están escribiendo en la lengua náhuatl y eso enorgullece y más que enorgullecer es que motiva porque dices, bueno, estoy dejando un granito de arena en este mundo, en este espacio donde yo piso, que es la tierra, ¿no? Es el Semanahuactli o Tlaltepactli. Entonces, dejamos algo y dejamos esa huella que puede que se continúe o yo digo y veo que se tiene que continuar y se está continuando, ¿no? Porque por ejemplo, la Universidad de Veracruz Intercultural que tiene la maestría en lengua y cultura náhuatl como posgrado, como maestría. Entonces, es algo que nos fortalece también como los que hablamos y los que estudiamos la lengua náhuatl.
Pues muy interesante todas estas acciones que se están realizando los nahuatlantes también junto de la mano de especialistas también como el doctor Hasler y seguramente me gustaría que salieran otros trabajos también de otras regiones nahuatlantes, ya sea el náhuatl de Colima o el náhuatl de Michoacán, el náhuatl de Guerrero sin duda o esta variante dialectal me parece muy interesante. Y pues aprovecho en ese sentido a agradecer y también felicitar a la doctora Adriana Galván, quien está justamente justo con sus alumnos de la Universidad de Guadalajara. Así que están conectados en estos momentos, dice, ella está dando, impartiendo el curso Náhuatl, Lengua Náhuatl 1. Así que pues, doctora Adriana nos escucha y también si entre sus alumnos tienen alguna pregunta para los especialistas y justamente acerca de la gramática de que se está presentando y se está hablando en estos momentos. Adelante. Si alguno de los alumnos quiere participar, adelante. En lo que se van animando, quiero mencionar acerca de la presentación del libro que nos mencionó Rodolfo. Es el sábado 2 de marzo a las 16 horas, perdón, 4 de la tarde, en el Auditorio 4, Palacio de Minería, y que Juan sí nos está apoyando, me acaba de compartir el horario. Así que pues 4 de la tarde, prepárense, quienes están allí en la Ciudad de México pueden ir y conseguir este material allí en Tacubaya 5 en el centro histórico y nos comparten la foto ahí, presúmenlo ahí en las redes de que ya tienen su libro de gramática moderna del náhuatl de la Huasteca. Así que pues adelante, doctora Galván. No te escucho. Dice Ash Tinechkaki. No, aún no te escuchamos. Igual si tienen algún mensaje, no sé, algo que quieran preguntar, creo que por ahí vi que si podemos, cómo se puede adquirir la gramática para los que no están aquí en Veracruz, ¿no? Pues yo creo que hablando en la librería Papalot, por el momento no tengo el número telefónico, pero buscar en las redes sociales la librería Seckberg o la librería Papalote y del IBEC y me imagino que está el medio de contacto para que les puedan enviar, ¿no? Les pueden enviar estas gramáticas. Muchos también creo que en el Facebook nos han estado preguntando, pues, Así es. los que están por acá cerca, pues que vayan a Coatepec, ¿no? Y cuando tengamos nosotros en mano, igual también les vamos a avisar a través de esas redes sociales. Perfecto, entonces en lo que me parece que hay problemas técnicos allá en Guadalajara, pues aprovechamos para mandarle saludos al maestro Porfirio Gómez Mesa. Él es estudiante de la maestría de Totlátoli Guantonemilis, que es originario allá del municipio de la Huasteca Veracruzana, en Citlaltepec. Así que pues dice Piali Tlamachtiani, Cuali Tlamachtile, dice muy buena enseñanza. Dice Nine que sea Mochli. Entonces, por ahí ya está anotado, dice una persona, Maurilio Ricaño, así que él es nahuablante del estado de Puebla, Tlaxcamate, dice Molhui, Tlamelaja, Tleinica, Italguía, Tuignitzi Rodolfo, Nojía, Sete Mastiani, Carlos Octavio Sandoval, Pistoa, Setla Paloli, Willis, Nepa, Canadá, Itzto, Joaquino, Nojía, Nica Techitztica, ni Toyolig, ni Tlamachtica, Carlos Octavio, Tlasegui, Tlaspalolistli, Noicniguan, Andrés Hasle, Victoriano y Juan Rodolfo. Nojía Bernabé, Oltegua, Akin, Quixexeloa, Tlen Akin, Motocayotia, Tlen Tlamatine, Tlen Tictlapogua, ¿cuál es Tlascamati? Nojía, Javier Mariaca. Javier Mariaca dice, la variación lingüística del náhuatl es muy amplia, ¿cierto? Sin duda, pues hay varios rasgos, tanto fonéticos, fonológicos, morfosintácticos, que puede justamente hacer o generar esta variación dialectal. Pues adelante, Octavio, también si nos quieren compartir también otros ejemplos, me da gusto. Dice Carlos Octavio, dice, excelente, la lengua no es estática, está en constante evolución. Estas posturas puristas, lejos de fortalecer la lengua, la encadenan. Y coincido con esta afirmación que nos dice el maestro Carlos Octavio. Raquel Paraíso dice, enhorabuena, pues
quienes están participando. Muchas gracias. Dice Alejandra Celes. Saludos, maestro Rodolfo. Yo estuve en sus clases, aprendí la variante del náhuatl de la Huasteca. Soy nahuablante del municipio de Soledad Atzompa. Ahora mi hijo es bilingüe a pesar de que vivimos aquí en Jalapa, ¿no? Sí, él y yo nos comunicamos en náhuatl. Cualtito, Guanquino, Niyolpaqui, Alejandra, Quito Alejandra ya no jetimastiji. Rodo. Sí, pues gracias, Tlaxcamate, Alejandra, Tlaxcamate, Octavio, noche, Tlaxcamate, Liate, Iguante, Tlaxcuiloa, Guanoquia, y que amate, que te chiticate, no quiere que ni Yormelaguas, Victoriano, ni para el 25 de marzo, no quiere te Yormelato, que Mateaca, pane, feria, Benito Juárez, enano municipio, Benito Juárez, Nepa, Matiaca. Nepa te hace para 25 de marzo a las 5 de la tarde, Nepa mu ishneshtis no tiene amorshli, mía tomase walikniwa hasta tlanilla, no que nekima que ishmatice ni gramática moderna del náhuatl de la Huasteca. Nikinili kena pampanano municipio Nepa wa que yorpasque pampa que ita pa yakay pani Facebook ita un kaya se amorshli que ganeca huastecapa. Entonces, por allá también en el municipio de Benito Juárez vamos a estar presentando la gramática moderna del náhuatl de la Huasteca, en el municipio de Benito Juárez, el 25 de marzo a las 5 de la tarde. Entonces, para las personas que viven por allá cerca, en Chicontepec, Izhuatlán de Madero, Sontecomatlán, incluso Huejutla, Hidalgo, pues allá nos vemos en Benito Juárez presentando esta gramática para que pues le demos una checada, un vistazo también y ojalá nos pueda ayudar, nos pueda apoyar un poco más como para seguir trabajando con la lengua, enseñar la lengua como segunda, como primera lengua, porque carecemos de material, carecemos de mucho acervo bibliográfico en cuanto a las lenguas originarias y tenemos que hacer, diría yo, esta revolución bibliográfica para que empecemos a que los interesados y los niños también puedan leer, ¿no? Los adultos, los padres de familia, también pensar en libros didácticos, como por ejemplo cuentos, mitos, leyendas para niños, porque ahí es donde tenemos que reforzar muchísimo también el habla, ¿no? Principalmente el uso y la función de la lengua en nuestras comunidades y nuestras regiones. En la cualtita Guanquino, Nojía, Nelia, Melagua Rodolfo Nepa y Pan Cuesteca Pantali Nepa Benito Juárez, Tiquinotzase Tlamachtiani, Toyolecnigua, Tahuampiwa, Tlenepa Itztoque, Guanojía, Nicatesh Tlapaloa, Bonifacio Hernández, Tapeli Tlamachet Hasler y Juan Rodolfo, Nelly Lem, Nojía Setlapaloli, Nelly, Marco Ramírez, Tlascamati de Machani Victoriano, Nojía Porfirio Gómez, Quito Ichcatepec, Niitztoc, y se chinanco, quito niegua, chalingo, Huautla Hidalgo, Nepa, itzto, techitztica, namansi nica techitztica ni toguampo, nojia, seto toyoligni, Oscar Piñones Martínez, setla paloli nani mechita, quito New Jersey, tlawil ni mechontlas camatilia, Oscar Piñones, Nepa y pan Nechkatsi Yanquic York, desde hasta muy cerca de Nueva York, Tlaxcamati Oscar Piñones, Juan Motoca, Oscar Piñones, cual Iguanquino, Nojía quitó a Gabriel, Tlahuiltón, Tliquito, Tlazocamati, Temastiani, yo aprendo la variante de Milpa Alta, pero es un gusto escuchar una explicación tan profesional sobre la lengua. Esfuerzos como el suyo hacen mucha falta. Tlaxcamati, Nojía José Isoteco, y también quiero dar la oportunidad a las personas que están aquí en Facebook, uno que se llama Juan, Alma Dominga, ¿tienen alguna pregunta con los especialistas de esta tarde? Nojía, no peca, no guampoyua. Creo que Dominga ahí mandó también un mensaje en el chat. Bueno, y otros, creo que hay unos mensajes en el chat. ¿Quién aquí está? Cualitequit, inquichiticate, totlastol yolto, cuan ma mosemoyastica, cualtito, nojía quistoa, seto yolicni quistoa, nican, ilhuicampa, ilhuicapa, oncaseostli, tlascamati, y xexitlatoli, Cuestecapantlali, Nemechtlapaloa y Canochi Noyolo, artista plástico y aprendiz del Huapango. Tlaxcamati, Huicampa, Nojía, Timitzontlapaloa,
Rosalino García Hernández, no no peca techitztica, Oscar Piñones, que no temachticatzi, ni toca Dominga Cruz Reyes, Juanquino, Nica Dominga, it's toque pansum, Juan y Tlenquimachtia, it's toque nepa y pan New Jersey, Juanquino, so Yanquick Jersey. No, Juanquino, no, no Guampoyua, Kena, Rodo. Niki no yolmelaguas, no che to Tomás Evolicnigua, no che aquí a que neki momachtes, aquí a chiquinegi kakis ni tlatole, mi axe que más toqueya, no kia te pía se tequil, se tlaijepoli, Oaxaca, te ubica tualuine, tlenquilia Radio Más, programa, toque el Censontle. El Censontle lo puede sin aquí sábado o a domingo, 8 a 9 de la mañana, sábado y domingo, 8 a 9 de la mañana. Para los días mías, tlastole, nahuatlastole, guasequino, pase guatlastole, guanoquia, analitlastole, que más yo y ni cuante noquia, que nada más no quia ya que sé yo que se to aguitle, en tequitiquetle, ya que chiva, para que toda visión directa de los niños. De quienes cazan no que huele que a machilia no que tlastole, sanca cato istir, no que tal vez cuál no quieren patequetle en quichiticate, pues aquellas personas que quieran pues seguir escuchando también esta lengua. Yo también participo en un programa que se llama El Censontle, el programa en Radio Más, todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana. Ahí estamos transmitiendo diferentes programas, puntos de vista, también discusiones, mesas de debate, etcétera. Y también para las personas que quieran participar en este programa, con gusto, pues que nos manden un mensajito por ahí y podemos entablar una comunicación por Zoom o por un WhatsApp o bueno, pues ahí participando y mandando saludos ahí en radio. Y también hay un noticiero bilingüe que también, eso tiene poco, tiene como 3 años más o menos, pero bueno, se está visibilizando nuestra lengua, la lengua náhuatl está ahí, está presente y tenemos que reforzar y unirnos de alguna manera para empezar como a posicionar la lengua como una lengua de estudio, como una lengua verdadera, no como un folclorismo, sino una lengua que tiene mucho que ver y mucho que aportar en este espacio y en este México lindo. Kena, me dijeron que va a estar escuchando la voz de Crispín Martínez Rosas el próximo programa, el próximo sábado. Así es, creo que sí, Cantautor el náhuatl. sábado no recuerdo, hay muchos programas, pero sí, ahí también invitamos a Crispín, que nos acompañó en el programa El Censontle, y pues mandamos saludos a Crismar, pues, que vino aquí en la ciudad de Jalapa, y creo que a través de la música también se fortalece y se difunde nuestra lengua, la lengua materna, que es el náhuatl. Cualtito, Juanquiro, no Guampoyoba, pues ¿con qué se despide, mi estimado Andrés? ¿Alguna reflexión acerca de este trabajo y también en general acerca de la cultura náhuatl? La reflexión que podría yo compartir en estos momentos es optimista. Creo que estamos en un muy buen momento. Está impresionante la efervescencia social alrededor no nada más del náhuatl, obviamente estamos hablando del náhuatl porque es el tema que ahorita nos reúne, pero en todas las lenguas estamos viendo un renacimiento, un resurgimiento del interés real de las comunidades y las comunidades se están vinculando. En cuanto al náhuatl, lo que me hace también ser muy optimista y pensar que estamos viviendo un momento especial en la historia de México y en la historia de la cultura universal, porque el náhuatl es parte de la cultura universal. Es el hecho de cómo facilitan las redes sociales, el chat y todo eso. Tiene mucha presencia en los medios electrónicos la lengua náhuatl. Y un ejemplo es ahorita que estamos haciéndolo por vía Zoom. Entonces, ¿en qué se distingue esto de antes? La situación anterior era que cualquier espacio que se consideraba oficial, que se consideraba fuera de la comunidad, era un espacio donde había que hablar español, porque como que provocaba vergüenza que un presidente municipal tomara un micrófono y aunque se dirigiera a un público nahuablante y él fuera nahuablante,
pero no quería verse mal, les tenía que hablar Ujú, español, ujú, porque iban a decir, ujú. bueno, y de embalde ya llegaste a presidente municipal y sigues hablando una lengua indígena, o salir de la comunidad, ir a la universidad y seguir hablando la lengua indígena. Ahorita es un momento de veras distinto y que nos da mucho optimismo porque se muestra la lengua en público, en Ujú. espacios fuera de la comunidad y utilizando los medios, que bien utilizados los medios electrónicos son una maravilla. Ena, cualtito, Juanquino Tlascamati, Rodolfo, se también tiene que ticonitos. Kena nochi no yolikniwa, nochi tlemomachtiani, tlamachtiani, mati moyolchikawaka. Kena huelis titlalamase sampa nitonahuatato, na que nikita kena chikawak motlalanto, y me lawa ni elvis pa ni mexcotlali, que utiquitose yahtihualas wa mumoyates achuk nitonahuatato. Tlatose Castilla, Guatlatose Nahuatlatol, Guasequino, Base Guatlatole, Saquena Nina Guatlatole, Chauchicauti con Antoque, Guanantalia, Quina, Willis Nokia, Zampa Mati, Kishmatica, Tenenia, Imescuello, Tlaches que pianeto, Turnahuatlatol, Pampanelia, Mia Claslami, Quiliste Unca, y Pane, Tochinanco, Pane, Tuhueitatagua, Tuhueinanagua, Noche Guanti, Kishmate. En verdad yo agradezco muchísimo porque pues a toda la gente que le ha interesado estudiar las lenguas indígenas. Creo que es un momento histórico, es un momento de aplaudir también porque hay profesores que han aprendido la lengua náhuatl o hay nahuatlantes que también están trabajando con la enseñanza de la lengua y sobre todo las personas que les ha interesado a estudiar esta lengua, una lengua de México y como decimos, si somos mexicanos hay que hablar mexicano. Por lo tanto, tenemos que hablar náhuatl y espero, y yo veo que es un momento histórico porque mucha gente ya está como identificando los saberes culturales de la cosmovisión de los pueblos originarios y hay mucho conocimiento en la lengua náhuatl. No veamos como una herramienta de comunicación, sino que también veamos como un conocimiento diríamos, teórico, conocimiento tan importante que hay, que a veces nos han hecho creer que no vale mucho, pero cuando empezamos a estudiar y analizar, encontramos cosas tan interesantes. La lengua náhuatl es metafórica, la lengua náhuatl es poética, es filosófica, cosas tan interesantes que tiene una profundidad para poder analizar y entender las cosas. Yo creo que en verdad les agradezco mucho a que nos hayan acompañado y esperemos que hayamos aportado algo aquí en esta plática y sobre todo pues en esta pequeña presentación de la gramática moderna del náhuatl de la Huasteca y por allá nos vemos en la Feria Internacional del Libro allá en la Ciudad de México. Cualtito, Juanquino, muchas gracias a cada uno de ustedes, Andrés, estimado Rodolfo, sin ¿Sí? duda. También quiero anunciar por ahí la gente que está en las redes, el próximo 20, miércoles 20, se va a ofrecer un curso de manera virtual de la variante de Guerrero con una persona nahuablante. Entonces, si están interesados en aprender y de manera personal, el día lunes 11, 11 y 12, es decir, serían lunes y martes, voy a iniciar un curso de nivel inicial para quienes están interesados en esta lengua. Y pues quiero mencionar lo que nos dice Alberto Rivera, que es estudiante de náhuatl. Dice, eso me da mucha alegría escuchar estas palabras. Dice, estamos del lado correcto de la historia. Es decir, Eso, eso me eso. da gusto escuchar esta frase y ver esta frase, Alberto. Sin duda creo que hay muchas cosas que podemos decir. En náhuatl se puede decir tanto como cosas filosóficas, se puede hacer regaños, se puede hacer chistes, se puede hacer todo, se puede enamorar a alguien en náhuatl también. Así que pues me da gusto, Alberto, que estés aprendiendo esta lengua y sin duda cada uno de ustedes que están interesados en conocer más de lo que tiene nuestro país. Siempre va a ser positivo esta diversidad lingüística. Así que pues muchas gracias Andrés, muchas gracias Rodolfo, Domi, Ujú. Alma, Juan Sin, Joaquino Tlascamati, Nopeca, Nojía, Adriana Galván. Saluditos a todos los alumnos que están allá conectados en la Universidad de Guadalajara, que están aprendiendo lengua náhuatl 1. Joaquino, vamos al 2, al 3 y al 4. Así que pues Eso. adelante y pues mucho ánimo. Muchísimas gracias. La próxima semana estaré pendientes porque voy a lanzar una
presentación que acaba de hacer la maestra Leonarda, por ahí un libro que se llama Cuatochin, por ahí vamos a estar presentándolo también. Así que pues, muchas gracias, que tengan feliz tarde. Tascamate Andrés, Igualmente, muchísimas gracias. Gracias, Gracias. Tascamate. Tascamate, Shimosiajahuacan, Huaquino, Panitiotlak, Sanimante Muitase, Tascamate.